Hola compañeros y profesor, nosotros les vamos a hablar acerca de los procesos electorales en Norteamérica. Nuestro equipo está conformado por Alanis Ramírez Berenice, Ordóñez Hernández Etnalín, Torres Argandona Luis Enrique y su servidora Hernández Pimentel Ana Belén. A lo largo del video nosotros les vamos a hablar acerca del sistema electoral, qué es, sus funciones y los tipos de este, así como de tres sistemas electorales muy importantes, los cuales son el de México, Estados Unidos y Canadá. Un sistema electoral es el conjunto de elementos, reglas y procedimientos que intervienen en la traducción del voto de los ciudadanos en escaños, mediante los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de representación política. Este va a tener 6 funciones que nos van a ayudar a determinar quiénes pueden votar, quiénes pueden ser votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y de difusión electoral, cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral y cómo se determinan y delimitan los distritos. El primer tipo de sistema es el de mayoría. Este es el más viejo y suele ser aplicado en distritos de carácter uninominal, es decir, que tiene una aplicación en las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo representante popular por mayoría en cada una de ellas, en donde cada elector tiene derecho a un voto y el candidato que logre mayor votación durante la jornada electoral gana. Incluso si no obtiene la mayoría absoluta, es conocido también como sistema de mayoría relativa. Algunos países que ponen en práctica este tipo de sistemas son Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El segundo es el sistema semiproporcional, el cual se va a dividir en un voto único no transferible, el que consiste en que cada votante tiene la oportunidad de sufragar solo en una ocasión, pero hay varios escaños a ocupar dentro del distrito, y son elegidos los candidatos con mayor número de votos, así como el sistema segmentado, en el cual se utilizan listas de representación proporcional y distritos por mayoría simple. Pero a diferencia de los sistemas mixtos de representación proporcional, la lista de representación proporcional no compensa la disproporcionalidad que arroje como consecuencia en los distritos mayoritarios. El siguiente es el sistema proporcional, el cual es usado de manera genérica y se aplica a todos los sistemas que buscan igualar el porcentaje de votos que alcanza cada partido con el de representantes en órganos legislativos y de gobierno. Este puede ser aplicado a través de un voto individual, por medio del cual los electores votan por su representante favorito y pueden llegar a tener una segunda o hasta una tercera opción. A través de listas, las cuales pueden ser rígidas, que son definidas por los partidos, semilibres, donde el elector sugiere modificaciones al orden de preferencia previamente designado, o libres, en donde el elector puede hacer su propia lista de nombres. Por último, se encuentra el derivado y mixto, los cuales son sistemas que mantienen la esencia de los mayoritarios, pero incorporan elementos para dar espacio a la representación de las minorías. Ahora bien, es importante conocer al Instituto Nacional Electoral, el cual es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Es el encargado principalmente de organizar las elecciones federales y locales, estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas. El sistema electoral define que el presidente de la República se elige por el principio de mayoría relativa, 300 diputados por mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. En el Senado, 2 serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. El sistema electoral mexicano a nivel federal se compone del Instituto Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Procuraduría General de la República, encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal. Por último, el distrito electoral, el cual se refiere a una de las 300 partes en que se divide el país para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor a 2 diputados de mayoría.
La Constitución política señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que permita dividir la población total del país entre los distritos señalados. En el caso del sistema electoral de Estados Unidos es un poco diferente al que tenemos en México. Para poder explicarlo, primero debemos conocer sus periodos de elección. Las elecciones legislativas se realizan cada 2 años, las elecciones estatales cada año y las elecciones a la presidencia cada 4 años. En las elecciones legislativas se eligen a los representantes del Estado en el Congreso. El Congreso es la rama legislativa del gobierno federal que incluye a la Cámara de Representantes y al Senado. En ella se determina qué partido político, si el republicano o el demócrata, será el que controle cada una de las cámaras del Congreso durante los 2 años siguientes. Los votantes eligen a un tercio de los senadores y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y se utiliza el voto directo de los ciudadanos de un estado para elegir a los ganadores. A diferencia de las elecciones legislativas, en las elecciones a la presidencia se utiliza un sistema llamado colegio electoral, el cual se basa en que los ganadores son determinados por el voto de los electores y no directamente de los votos de los ciudadanos. Este organismo cuenta con 538 electores, los cuales son asignados en los diferentes estados según su representación en el Congreso, y es así como el candidato que gana el voto en ese estado, sin importar que la diferencia sea mínima, será el que se lleve la totalidad de los electores de ese estado, mientras que el otro candidato no se llevará nada. Por ejemplo, California es el estado más poblado de Estados Unidos y cuenta con 53 representantes y 2 senadores, en total 55 congresistas, es decir, 55 electores, por lo que muchas campañas electorales se basan en conseguir el voto de los estados con más electores. Los estados con más electores en Estados Unidos son California, Florida, Texas, Nueva York, entre otros, mientras que los que tienen menos electores son Alaska, Montana, Dakota del Sur, Vermont, etc. Es así como para poder ganar la presidencia se debe ganar la mitad más uno de los votos electorales totales, es decir, mínimo 270 de los 538 electores totales. Este proceso electoral es un poco largo. Aquí se muestra una pequeña cronología de cómo se lleva a cabo este proceso. En la primavera del año anterior del año de la elección, los candidatos anuncian sus intenciones de postularse. En el verano anterior al año de la elección hasta la primavera del año de la elección, se realizan los debates anteriores a las elecciones primarias y asambleas de los partidos políticos. De enero a junio del año de la elección, los estados y los partidos políticos realizan las elecciones primarias y sus asambleas del partido. De julio a principios de septiembre, los partidos políticos realizan las convenciones nacionales para elegir a sus candidatos. En septiembre y octubre, los candidatos participan en los debates presidenciales. Posteriormente, a principios de noviembre, el día de las elecciones es el primer martes después del primer lunes del mes. En diciembre, los miembros del colegio electoral o electores emiten sus votos en el colegio electoral. A principios de enero del año del calendario siguiente, el Congreso cuenta los votos electorales y finalmente el 20 de enero es el día de la inauguración presidencial. Pasando al sistema electoral de Canadá, básicamente este es un componente importante dentro de la estructura constitucional e institucional del país. El jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, el cual solamente va a tener funciones formales, ya que no tiene atribuciones políticas reales. El jefe del Estado va a ser el encargado de designar oficialmente al gobernador general del país. También el gobierno efectivo del país es responsabilidad del primer ministro y de su gabinete, y a lo largo de la historia han existido dos partidos que han dominado el sistema electoral de Canadá, el cual es el Partido Conservador Progresista y el Partido Liberal. Las reglas que rigen las elecciones en Canadá nos dicen que Canadá es una monarquía parlamentaria federal creada a semejanza de aquella del Reino Unido y está establecida y regida gracias a la Ley Constitucional de 1982, en la cual se establece la separación formal de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de las jurisdicciones federales y provinciales. También menciona que el Parlamento canadiense, es decir, la rama legislativa, está integrada por el rey y dos cámaras. Una cámara alta asignada, que es el Senado, y una cámara baja electa, que es la Cámara de los Comunes. La Cámara Alta asignada, el Senado, nos menciona que los senadores son designados por el gobernador general bajo la recomendación del primer ministro.
También se establece que deben de existir 104 asientos para los senadores y cada uno de estos representará a su provincia. Tiene dos funciones principales: legislar en cualquier tema de la agenda legislativa y también tiene la capacidad de rechazar o enmendar cualquier legislación que se ponga a su consideración. Es decir, ninguna iniciativa puede convertirse en ley si no ha sido aprobada previamente por el Senado. La Cámara Baja electa, la Cámara de los Comunes, nos dice que los miembros son electos bajo una base territorial y cada uno de los miembros representa un área conocida como distrito electoral. En esta, el primer ministro es uno de los miembros. También nos dice que el número de asientos ha sido fijado en 301 elegidos de forma democrática y proporcional a la población de cada provincia, y este será elegido de acuerdo el que haya tenido más votos en una votación en una sola vuelta será el candidato de esa provincia. Y también este es el principal órgano legislativo de Canadá y es en ella donde se inician y aprueban la mayor parte de las leyes. En los acuerdos administrativos se nos menciona que existen 4 principales funcionarios que son los responsables de llevar a cabo las elecciones en Canadá. El primero es el oficial electoral en jefe de Canadá. Este ha sido designado por la Cámara de los Comunes y únicamente puede ser removido por el gobernador general. Es el responsable de la dirección general, así como de supervisar la preparación, administración y aspectos a reportar de las elecciones federales, y es el encargado de administrar el proceso electoral y asegurar que todos los ciudadanos voten de forma libre y secreta. El comisionado de las elecciones en Canadá es el funcionario el cual es el encargado de suministrar el financiamiento de acuerdo a lo establecido por la Ley de Elecciones en Canadá y también es el responsable de recibir quejas del público y conducir investigaciones en caso de que las elecciones no se hayan apegado a la legislación. El tercero es el árbitro en materia de radio y televisión, el cual es el funcionario encargado de asignar espacios tanto pagados como gratuitos en los medios de comunicación para que se lleven a cabo las campañas de los partidos políticos. Y finalmente, el director de elecciones a nivel distrital, el cual es el funcionario responsable del desarrollo de las elecciones a nivel local, y este no tiene derecho a votar a menos de que exista un empate en las votaciones, y también es el encargado de segmentar su distrito en diferentes divisiones electorales, en la cual se asignará una casilla a la que asistirán los votantes el día de la elección, y es el encargado principal de publicar una orden oficial para la elección y elaborar una constancia de la mayoría de votos para el candidato triunfador en su distrito. Buenos compañeros, ahora le vamos a hablar sobre los elementos del sistema electoral. Como se ha notado, el sistema electoral está compuesto por numerosos elementos relacionados con asuntos que van desde la representación ciudadana a la regulación del financiamiento de las elecciones. Como consecuencia, existe una serie de estatutos que gobiernan el sistema electoral canadiense, los cuales incluyen la Ley de Elecciones de Canadá, la Ley de Dominio sobre Elecciones Controvertidas, la Ley de Referéndum y la Ley de Reajuste de Límites Electorales. Ahora bien, vamos a hablar sobre los distritos electorales. Cada distrito se divide en secciones electorales. Cada una de ellas es un área territorial delimitada, para la cual se asigna una lista de electores y se establece uno o varios centros electorales para el día de la votación. Generalmente las secciones electorales están integradas por territorios, como un mínimo de 250 electores, y deben ser las mismas establecidas para la última elección general, salvo que la autoridad en materia considere que es necesaria una revisión de los límites territoriales a causa de una variación en el número de pobladores. Ahora bien, también tenemos los niveles de gobierno en las votaciones. Existen 3 niveles de gobierno donde los canadienses pueden votar en elecciones democráticas. La primera es la municipal, la segunda es la provincial o territorial y la federal. Las elecciones municipales. En las elecciones municipales se vota por un concejal, la persona que representará a su distrito electoral, y un alcalde o presidente, el jefe de su municipio. El segundo son las personas que son candidatos en las elecciones municipales, no representan a ningún partido. Y luego también está el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Las elecciones municipales se celebran el primer lunes de noviembre de cada 4 años en Charlottetown,
Somerset, Cornwall y Stratford, y cada 3 años en el resto de los municipios. Algunas comunidades rurales celebran reuniones electorales donde tanto las candidaturas como las elecciones se llevan a efecto en la misma reunión. Ahora bien, tenemos las elecciones providenciales de Pei. En las elecciones providenciales de Pei se vota por un miembro de la Asamblea Legislativa, por sus siglas MLA, para que represente a su distrito electoral. Los candidatos en las elecciones provinciales suelen estar afiliados a un partido político. El líder del partido con la mayoría de candidatos elegidos, o sea, la mayoría de asientos, después de su elección, se convierte en premier de la provincia. El líder del segundo partido con más éxito se convierte en el líder de la oposición oficial. En la provincia de Pei existen actualmente 27 distritos electorales, que es también el número de escaños en la legislatura provincial. Cada comunidad de la isla es parte de un distrito. A partir de 2011, el Pei ha establecido fechas de elecciones cada 4 años, el primer lunes de octubre. Luego tenemos las elecciones federales. Estas, a su vez, son a nivel nacional, y en las elecciones nacionales se vota por un miembro del Parlamento que representa a su distrito electoral en la Cámara de Comunes. Los distritos electorales federales también se conocen como circunscripciones o riding. Los candidatos usualmente pertenecen a un partido político. En Canadá no se vota por el primer ministro. El líder del partido político que consiga la mayoría de los asientos, la mayoría de los candidatos ganadores, después de una elección, se convierte en el primer ministro de Canadá y el jefe del gobierno canadiense. El líder del partido que termina en segundo lugar pasa a ser el líder de la oposición oficial. La mayoría de las provincias y territorios tienen un cierto número de diputados, basado en su población. Sin embargo, en Pei tenemos 4 diputados que representan a los residentes en 4 distritos electorales: Egmont, la ciudad de Somerset y el oeste, Malpeque, al oeste de la ciudad de Somerset hasta Charlottetown, la ciudad de Charlottetown, y Cardigan, al este de la ciudad de Charlottetown. Bueno, compañeros, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya quedado un poquito más claro sobre los procesos electorales en toda Norteamérica. Y muchas gracias por ver nuestro video y hasta luego. Bye.